Son las 4, son las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Si sintonizas a esta hora la sintonía, valga la redundancia, de esta cadena. Es la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remoñán y voy a acompañarte hasta las 7 de la tarde. Una tarde de este martes 28 de julio en la que vamos a estar muy pendientes de los incendios que siguen golpeando España. El dato es tremendo porque son más de 173.000 hectáreas calcinadas, que es 6 veces más que el año pasado por estas fechas, y eso que el año pasado, el 2025, fue el peor, si hablamos de incendios, de los últimos 30 años. En unos minutos te voy a actualizar la última hora, te voy a contar cómo están los 3 principales focos en Ávila, Castellón y Madrid, y también qué va a pasar y qué está pasando ya con los desalojados, porque hay noticias. Pero antes, quiero detenerme en una imagen que se ha repetido la última semana en nuestra frontera sur, y que ha pasado desapercibida precisamente por la emergencia provocada por el fuego. En la última semana han llegado más de 1.000 migrantes a Ceuta desde Marruecos, pero lo más llamativo es que esas llegadas se han producido a nado. En las últimas horas se han lanzado al mar casi 100 chicos, 100 personas, muchas de ellas menores, que buscan cubrir una ruta que es corta, apenas unos 200 o 300 metros nadando, pero que es mortal. ¿Por qué? Pues porque una buena parte de estos chicos ni siquiera saben nadar, y además en estos 200 metros puede haber, y las hay, corrientes que te llevan mar adentro. Al menos 4 personas han muerto ahogadas estos días en nuestra frontera sur, intentando llegar a nado a España, y también hay desaparecidos, aunque ni siquiera se sabe el número. Y claro, estas llegadas se producen en un contexto concreto, el que marca una sentencia del Tribunal Supremo que conocimos hace apenas unas semanas. Esta sentencia estableció que las devoluciones en caliente no pueden aplicarse a quienes llegan por mar, sino únicamente a quienes intentan superar los elementos físicos de la frontera, elementos como las vallas. Quienes llegan nadando deben seguir el procedimiento ordinario previsto por la Ley de Extranjería, y esto les abre una puerta a la esperanza. ¿Es esa sentencia la causa de estas llegadas, de este aumento de llegadas a nado por Ceuta? Hombre, pues de este repunte puede ser, pero no porque los chicos, que en su mayoría son marroquíes, estén esperando sentencias de los tribunales españoles para venir aquí, sino porque Marruecos ha decidido levantar la mano, conocedor de esta sentencia o no. Hoy me decía una buena amiga que lleva años trabajando con migrantes, ahí al pie del cañón, echándoles una mano, que en el caso de Ceuta está claro que si Marruecos no levanta la mano, los chicos no salen, no se juegan la vida. Ellos son quienes tienen la llave de la migración en esa frontera y la usan como elemento de presión. Esto es algo conocido por todos. Acuérdate de lo que pasó en 2021, la entrada de cerca de 8.000 personas en apenas 2 días, en una crisis que evidenció hasta qué punto el control fronterizo depende de la colaboración con las autoridades marroquíes. En esta ocasión han sido 1.000 en una semana los que han llegado a Ceuta nadando, aunque haya pasado desapercibida esta noticia por los incendios. ¿Qué busca Marruecos en esta ocasión? ¿Por qué querría presionar? Pues no lo sabemos. Pero es un país con el que siempre hay negociaciones pendientes. Veremos en qué queda la cosa y si la gente se sigue lanzando al mar en los próximos días, porque la vida es lo primero, te recuerdo, pero son 4 muertos y varios desaparecidos ya en una ruta mínima pero mortal, de apenas 200 metros. Están pasando más cosas. Empiezan a llegar noticias positivas de los incendios que siguen activos en España. El ministro del Interior ha confirmado que pueden volver a sus casas los vecinos de 5 municipios de Ávila y 8 de Madrid. En este último punto, en el puesto de mando de Navalcarnero, está Adrián Gil. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. En Ávila se trata de Fresnedilla, Burgondo, Higueras de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga Sur, mientras en Madrid las medidas afectarán a 34.000 personas en total, 20.000 de ellas desalojadas. Se levantan, por lo tanto, evacuaciones en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real,
Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo. Medidas que entrarán en vigor a partir de las 5 de la tarde. En menos de una hora los vecinos serán informados en breve sobre cómo será su vuelta a casa. Lo contaba hace unos minutos el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Que llamen al 112, que llamen a Guardia Civil, y todo eso se va a organizar a través, igual que que fueron los desalojos, a través de Guardia Civil, de los servicios también de los ayuntamientos, etcétera, igual que fueron las labores de desalojo. También a partir de esa hora se levantará el confinamiento de Villa del Prado, excepto para el Encinar del Alberche, que por ahora continuará evacuado. También el confinamiento en San Martín de Valdeiglesias, salvo las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz, que seguirán evacuadas. El incendio continúa activo, se está conteniendo, pero parece que se siguen reduciendo los frentes que más preocupan y que están ubicados cerca del pantano de San Juan. Por cierto, acabamos de conocer que ha muerto una de las mujeres heridas en el incendio de Los Gallardos, en Almería. Con ella son 14 los fallecidos en el peor incendio de la historia de Andalucía. Ya tenemos las primeras reacciones al balance del curso político que ha hecho Pedro Sánchez después del Consejo de Ministros. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acusa al presidente del Gobierno de sacar pecho de una España que no existe. El triunfalismo de Sánchez es el propio de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción. Hablando de los casos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez, hay novedad sobre el juez Peinado, que ha instruido la causa contra Begoña Gómez. El Poder Judicial envía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2 investigaciones contra él. Archiva, eso sí, otras 4, entre ellas la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Patricia Rossetti. Sugerir que la policía podría ayudar a la esposa del presidente a fugarse es para la mayoría de vocales de la Comisión Permanente una posible falta de desconsideración. Por eso lo envía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que valore si el juez del caso Begoña pudo incurrir en una falta disciplinaria. Recuerda al Consejo que el promotor de la acción disciplinaria propuso el archivo porque solo podría analizar estas manifestaciones si le fueran remitidas por un tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso. Los vocales discrepantes presentarán voto particular. La otra diligencia enviada al TSJ de Madrid fue abierta tras la denuncia de un particular por retraso injustificado en la tramitación de un procedimiento desde junio del 24 hasta enero del 26. Las otras 4 diligencias informativas se archivan, entre ellas la queja del ministro Bolaños, que consideró que Peinado llevó a cabo actuaciones anómalas cuando fue a Moncloa a tomarle declaración, como pedir, entre otras cosas, una tarima. Y es noticia también que se aplaza a septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para mañana. Hacienda y las comunidades autónomas tenían que debatir la reforma de la financiación autonómica. Los consejeros del PP pidieron posponerla por la falta de acuerdo y por la oleada de incendios que está sufriendo España. Y en los deportes, Rodri operado con éxito en Madrid. Andrés Sánchez. Para todos aquellos equipos que quieran ficharlo ya pueden respirar tranquilos. La operación a la que se ha sometido de la espalda ha salido a la perfección y se encuentra bien, como ha confirmado su actual equipo, el Manchester City. El Barça sigue entrenándose en St. George Park. Víctor Navarro. Segundo día de trabajo en Inglaterra para los de Hansi Flick en las instalaciones de la selección inglesa, donde nos atendía Andreas Christensen, que sueña, dice, con la Champions y con el resto de títulos y en dejar atrás sobre todo las lesiones en la temporada pasada. Sobre los fichajes y nombres como Laporte, Andreas Christensen no le preocupa porque dice que él puede ayudar a Flick y puede dar un gran nivel. El mercado no es para mí. Como ya he dicho, creo en mí mismo. Y tengo que volver a mi mejor nivel. Y sé que a mi mejor nivel soy muy, muy bueno. Y en eso tengo que estar centrado. Eso es lo que he estado haciendo toda mi carrera. Y sí, cada verano se vinculan a varios jugadores con el Barcelona, pero es lo que es. Nosotros estamos enfocados en nosotros mismos y en los jugadores que estamos aquí. Y ya es oficial, Roberto Mancini será el nuevo seleccionador de Italia. Tras la no contratación de Andrea Pirlo, la Federación Azzurra ha decidido apostar por el míster, que logró hacerse con la Eurocopa en 2021. Gracias, Andrés. Sigues en la tarde de COPE. So
4:10 de la tarde, 3:10, si nos escuchas desde las Islas Canarias en este martes 28 de julio, marcado por los incendios que están golpeando España. Unos incendios que ya han arrasado 173.000 hectáreas en lo que va de año. Como te decía, esto es 6 veces más que por la misma fecha del año pasado, y el año 2025 fue el peor de los últimos 30. O sea que son momentos y son cifras muy, muy complicadas. Pero no todos son malas noticias, porque conocíamos hace solo unos minutos, que el Ministerio del Interior ha acordado el fin de las evacuaciones a partir de las 5 de esta tarde en 8 municipios de la Comunidad de Madrid. Eso significa que el fuego va cediendo y que poco a poco se va extinguiendo, y que es seguro volver a estos pueblos como Aldea del Fresno, que ayer estábamos con sus vecinos alojados en el polígono de Villamanta haciendo la tarde, o Cenicientos. Es un pueblo, Cenicientos, de unos 2.000 habitantes, un pueblo de la Comunidad de Madrid, y Jerónimo López es su alcalde. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, buena noticia, ¿no? Esto que en solo 50 minutos, a partir de las 5 de la tarde, podéis volver a vuestro pueblo después de días muy complicados y de mucha incertidumbre. Hombre, vamos, eso es lo primordial. El asunto es que nos sorprende hasta los alcaldes, porque después de las reuniones que hemos tenido en el centro de mando, nadie nos comunica nada. Y sale la noticia en la prensa antes de que se lo comuniquen a los alcaldes para que se lo podamos comunicar a los vecinos. Hemos estado haciendo una operación genial entre todos, genial, y ahora a última hora, nada más que por los réditos políticos, me imagino, ¿no? Pues el ministro lo comunica en los medios y no se lo comunica a los alcaldes. ¡Qué narices! Tenemos un cabreo descomunal. Hombre, tiene lógica lo que dice alcalde Jerónimo, y es Aldea del Fresno, Cenicientos, 8 municipios en total de la Comunidad de Madrid, 5 en Ávila, incluido Burgohondo, que es donde se originó ese gran fuego de más de 50.000 hectáreas, que ya es en extensión el peor de la historia de España. ¿Cuándo os desalojaron a vosotros, alcalde? Bueno, nosotros, el inicio del incendio, pues fue primeramente del primer incendio, porque tuvimos 3, que ese fue el problema, fue en Almorós, en lo que llamamos nosotros el Pinar de Almorós, en la urbanización El Romillo, y todos los alcaldes de la zona temíamos que se produjera lo mismo que en el año 2019, que llegó a arrasarnos 2.300 hectáreas. Entonces, pues bueno, pues entramos en eficacia, y el mando de operaciones que se montó en Cenicientos, pues no por cercanía, sino por estar cerca y a la vez protegidos. Pensando en que iba a avanzar a dirección Cadaso de los Vidrios y Cenicientos, pero no, fue hacia Villa del Prado, les arrasó la mitad de una de sus urbanizaciones, y continuó por el lado derecho dirección Aldea del Fresno. A la vez, al día siguiente se produjo el incendio de un coche eléctrico en San Martín de Valdeiglesias y provocó otro incendio. Yeah. Y también a la vez venía el de Burgondo. El de Burgondo, no a punto de juntarse, claro. ¿Sabes? Claro, no pensábamos que esto iba a llegar para acá. Total que ha sido pues una cosa histórica. Se han intentado juntar los tres incendios, han generado su atmósfera propia y una cantidad de calor inmensa en el ambiente, y ha ido pues dando conatos constantemente para intentar unirse. Y bueno, pues esto ha sido un verdadero caos. En el momento que vimos que había peligro en Cenicientos, se trasladó el centro de mando a Navalcarnero, claro, porque aquí corría peligro. Y bueno, pues desde entonces llevamos confinados Cenicientos, Rozas y Cadaso de los Vidrios. Confinados no, evacuados. Eso le iba a decir, claro. Hay muchos pueblos confinados, pero el suyo es uno de los evacuados. Hasta ahora a las 5 de la tarde que van a poder regresar, esa es la noticia que se quejaba el alcalde Jero, que como le conocen todos, Jero, que se habían enterado por la prensa en lugar de directamente por el ministro o por quien sea competencia. A las 5 de la tarde van a poder regresar a su pueblo, después de varios días durmiendo fuera, con esa incertidumbre de saber que un cambio de viento pues podría llevarse por delante lo que sea. Por suerte, Cenicientos no se ha visto afectado estructuralmente, digo, las casas, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros nos ha iluminado Dios, ¿no? La zona de Cadalso, Cenicientos y Rozas, mira que ha intentado entrar los servicios de emergencia, SUME, bomberos, se han portado genial. Y bueno, pues hemos conseguido que no entrara en nuestra zona. Mucho humo, mucho peligro, mucha incertidumbre, pero hemos logrado que no entrara aquí, efectivamente. Tú has sido militar, Jero, eres teniente del ejército jubilado, has estado en Afganistán, te has enfrentado a situaciones extremas. ¿Esa experiencia te ha servido en este caso? Porque cuentan las crónicas, y por eso también hablamos contigo, que en el caso del pueblo de Cenicientos, tú fuiste el último que abandonó el barco, fuiste incluso a la residencia de ancianos, fuiste avisando a los vecinos, hiciste lo que hay que hacer en estas situaciones sin perder la calma. Hombre, esa es mi misión. Soy alcalde y como alcalde soy el responsable máximo de todo mi municipio, con sus habitantes dentro, lógicamente. Entonces, yo hasta que no comprobé que habían salido todos mis habitantes y sobre todo la residencia de ancianos y, claro, tuvimos que evacuar a algunos por medio de autobús. Entonces, hasta que no lo comprobé, yo me negué en rotundo no abandonar hasta que no saliera el último, claro. Y yo sé también que has llegado a hablar con el rey Felipe VI por teléfono. Recibes una llamada para informarse el rey de cómo están los incendios. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es cuando descuelga el teléfono y se encuentra que es el rey Felipe? Pues, hombre, de principio sorpresivo total, ¿no? Porque yo no me podía imaginar que Su Majestad a un pobre alcalde de un pobre pueblo que estaba en peligro de quemarse, pues llegar hasta ahí, ¿no? Con lo cual les hice partícipes a todos los que estaban conmigo y a todo el pueblo, porque para nosotros eso es muy grande, ¿no? Es muy grande el ánimo que te da y el subidón, pues para seguir manteniendo la calma, la compostura y bueno, pues sobre todo mantenernos tranquilos hasta en estas situaciones adversas. ¿Pero qué te dice? ¿Soy Felipe? Hola, soy el rey. ¿Cómo es ese saludo? ¿Qué es lo que te dice en esos casos? Y bueno, me llama primero su secretaria y me quedo a cuadros, lógicamente, y ya cuando se puso él, pues bueno, Majestad, pues siempre a sus órdenes, porque uno nunca deja de ser militar. Eso es. Y él lo sabía ya de antemano, y me lo dijo, y de hola Jero, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Pues, hombre, interesarse, y eso no lo hace cualquiera, lo hace el rey y el rey de España, lógicamente. Jero, alcalde de Cenicientos, que ha echado una mano en estos días, que ahora ha recibido la buena noticia de que pueden volver a su pueblo, que milagrosamente no se ha visto afectado por esos 3 incendios que le acechaban por varios frentes. Jerónimo López está hablando con nosotros en la tarde, es el alcalde. Ayer escuchábamos en esta tarde a otro alcalde socialista, en este caso, tú eres del Partido Popular Socialista, se llama Enrique Álvarez, es alcalde de Vilamartín de Valdeorras. Es un pueblo es un municipio que quedó muy afectado por los incendios del año pasado, un municipio en el que una de las aldeas, San Vicente de Leira, quedó arrasada en un 80%, y este alcalde dimitió después de 15 años, dimitió hace un mes, precisamente por la gestión nefasta que se ha hecho de las ayudas un año después. Escúchale. No, ni un solo euro, ni a la aldea ni al ayuntamiento. Lo que han venido incluso ministras y nos han escuchado y se han solidarizado con nosotros, pero en realidad no se hizo absolutamente nada. Y lo poco que se ha hecho lo hemos tenido que asumir la responsabilidad el ayuntamiento y yo como alcalde. Habla el alcalde Enrique Álvarez de en un año, para una aldea que quedó completamente arrasada, además de los montes que también se arrasaron en el municipio, solo 200.000 euros de ayudas de la Xunta de Galicia, 100.000 euros de la Diputación, y el gobierno central, que es socialista como él, con ministros que fueron allí, decía el alcalde, a hacerse la foto, pues ni un euro de ese gobierno central. No sé, él dice que lo ha dejado ahora hace un mes, por el coste personal que ha supuesto lidiar todo este año con este peso a sus espaldas de no poder dar más respuestas a los vecinos. No sé si en cierto modo un alcalde como usted, que sabe bien de esto, se siente identificado también. Bueno, te voy a contar. Es muy duro, me pongo en su pellejo, sea socialista como si es de Esquerra Republicana. A mí me da lo mismo. Cuando ocurre un evento, estando de alcalde, tienes que responder, sobre todo ante tus vecinos, y necesitas la ayuda del Estado.
siento por él, que él ha tenido mala suerte de pertenecer al Partido Socialista. Yo estoy muy contento de tener el gobierno en el municipio de Cenicientos a través del Partido Popular, puesto que, hombre, nosotros tenemos aquí a Isabel Ayuso, que es una crack. Nosotros ya, inclusive en los momentos difíciles del incendio, ya teníamos equipos trabajando para la vuelta a la normalidad, ¿vale? Y de hecho ya está todo preparado, pues con créditos, con ayudas, con todo lo que creemos necesario, que lo hemos hecho entre todos, nos han consultado. Hay que preparar las cosas con antelación, ¿no? Siempre hay un antes y un después, y el después siempre llega. Entonces, si no lo tienes preparado, malo vas. Yo hasta ahora, mi partido, pues no me ha defraudado nunca, ¿no? Desde que llevo aquí como alcalde. Yo no he sido nunca político, y ahora me veo en esta tesitura. Y bueno, pues nosotros nos conocemos todos, los consejeros, todos los alcaldes, tenemos trato personal con la presidenta, de hecho ha estado siempre acompañándonos con nosotros. Yo comía prácticamente todos los días con el consejero de presidencia, porque yo estaba a camino entre mi pueblo y el centro de mando. Siempre hemos estado allí y se ha estado organizando pues este retorno, ¿no? Luego del gobierno central, yo la verdad es que espero poco, siempre espero poco. De mi gobierno municipal, de mi gobierno de la comunidad, pues hasta ahora todo lo que he pedido y me han podido dar, pues me lo han dado, con lo cual tengo esperanzas de que podamos ayudar a nuestros vecinos a volver a la normalidad. Pues Jerónimo López es el alcalde de Cenicientos, uno de los pueblos que fue desalojado por los incendios, y que ahora a las 5 de la tarde van a poder regresar a sus casas en este milagro, ¿no? Con 3 incendios rodeándoles y que nos han visto afectados, gracias a Dios. Jerónimo, gracias, alcalde, por estar con nosotros en la tarde. Ay, creo que le hemos perdido ya. Ese sonido era de que había dejado el teléfono, pero bueno, perfecta la entrevista. Paloma Esteban, Julio Llorente, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué os han parecido las palabras del alcalde, Julio? Bueno, pues yo he percibido a un hombre comprometido con su pueblo, que ha estado a la altura de las circunstancias, porque ha hecho lo que se le presupone a un político en estas circunstancias: acompañar a su pueblo en el dolor, compadecerlo, sufrir con él y hacer lo posible por ayudarle en una situación extrema. Ojalá hubiese más políticos como él. Creo que son más frecuentes a nivel local que a nivel estatal, quizá precisamente porque la proximidad es un punto, porque él tiene contacto real con su pueblo, tiene contacto real con sus gobernados, que a su vez le pueden pedir cuentas. Hay una verdadera relación de amistad / vecindad que le permite de algún modo comprometerse más a fondo con su pueblo. Paloma, es que el alcalde al que escuchábamos, que estaba ayer con nosotros en la tarde y que ha escuchado también Jerónimo, Enrique Álvarez, el alcalde de ese municipio, de Villamartín de Valdeorras, habla precisamente de esto de que decía Julio, de que los ciudadanos le pueden pedir cuentas, le ven todos los días, le pueden preguntar, y habla del coste personal que ha supuesto desde un año después, o sea, este año que ha pasado desde que se produjo ese gran incendio del Arouco en Ourense, que no poder dar más respuestas, ¿no? Y ver que ese gobierno central no había soltado ni un euro para ayudarle, siendo de su mismo signo político, ¿no? Que eso te debería dar igual, ¿no? Porque la ayuda tendría que llegar igual, pero como que duele más, ¿no? Hombre, claro, y sin duda los alcaldes son los que están en la primera línea, Isra, son los que tienen contacto permanente con los vecinos, y yo creo que además es uno de los males, digamos, endogámicos que muchas veces vemos en políticos de altura, ¿no? Que se olvidan quizá de para lo que sirve realmente la política y las demandas de los vecinos. Fíjate que escuchábamos al alcalde de Cenicientos y efectivamente he pensado, qué manera tan sencilla de dignificar la política. Pues de esto va, ¿no? De preocuparte, de estar a pie del cañón, de saber dar respuestas, de querer estar a la altura de las circunstancias, y yo creo que es uno de esos alcaldes, coincido, creo que lo decía ahora mismo Julio, ¿no? Que realmente es más habitual de lo que parece. Yo creo que los alcaldes muchas veces dignifican la política y demuestran para lo que realmente sirve. Un gusto en mitad de esta angustia ver a personas tan comprometidas con lo público, ¿no? Y con la gestión.
Y hay un dato, porque en los últimos días se habla mucho de quién tiene la culpa, ¿no? De algo que no solamente se podía intuir, que este año iba a ser duro en cuanto a incendios, sino que los expertos ya avisaban de que iba a suceder. Es decir, sabíamos que iba a pasar, que este 2026 iba a ser igual o más duro que el 2025, ¿no? Se habla de la gestión, que en parte recae en las comunidades autónomas, en una buena parte, encargados de esa gestión forestal, pero un gobierno que también dirige un país, cuando un problema es transversal, año tras año, tampoco puede quedar al margen de ello, ¿no? Hoy varios medios se hacen eco de un informe de la AIREF que señala que el gobierno de Pedro Sánchez solo ha gastado el 26% de los 400 millones de los fondos europeos destinados a la prevención de incendios y gestión forestal. Es decir, que solamente ha utilizado algo más de 100 millones de euros de estos fondos europeos. No sé qué os parece este dato, porque es verdad que la prevención en política no vende, ¿no? Vende más anunciar ayudas directas, que luego ya vemos que a veces tampoco llegan, pero vende más que la prevención. Pero la prevención es clave, ¿no? Sobre todo cuando se te dan unos fondos que no utilizas, Julio. La prevención es fundamental, no para evitar los incendios son inevitables, sino para mitigar su crudeza, su virulencia, sus estragos, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez se ha centrado durante estos días en proponer su pacto de Estado frente a la emergencia climática. Y decíamos, hemos venido diciendo reiteradamente, que el problema de este pacto de Estado es que soslaya, obvia el resto de las causas que explican el fenómeno de los incendios virulentos. Obvia la despoblación rural y obvia también un problema de recursos. Si los incendios son más crudos, más virulentos, más violentos que hace unos meses, es porque que hace unos años, es porque no se previene, porque no se toman las medidas adecuadas en invierno para prevenir su crudeza. Y esto es simplemente una cuestión de asignación de recursos. Si se asignasen los recursos disponibles, todos los recursos disponibles, los incendios serían menos virulentos. A mí me parece una irresponsabilidad que el gobierno, considerando además que este invierno ha sido más lluvioso de lo habitual, considerando además que se preveía ya en invierno un verano muy caluroso. Me parece una irresponsabilidad que este gobierno no haya gastado todos los recursos, todo el dinero disponible. Sabían que esto iba a ocurrir. Ya los expertos advertían de un verano muy complicado con el tema de los incendios. ¿Por qué no se han gastado todos los recursos disponibles? ¿Qué pasa? Que es que cuando tú tienes titulares de corrupción día sí día también, y frentes abiertos y guerras que tienes que dar, guerras de discurso y de argumentario político, pues hombre, la prevención de incendios del verano pues es un problema muy a largo plazo cuando estás en invierno, ¿no? Paloma, esto de los fondos europeos, de no gastarlos, no sucede solo con los incendios. En general hay partidas ahí de fondos europeos aparcadas como si no los necesitásemos, ¿eh? Es que es increíble, ¿no? Y además yo creo que tenemos que repetir mucho una idea, y es muy importante, y es que no solo es poder acceder a los fondos, que como tú dices, los Next Generation, que ha habido, vamos a hablar claro, ha habido lluvia de millones en nuestro país y en el resto de Europa, pero que ha habido dinero. La capacidad de un gobierno se demuestra también en la ejecución de esos fondos. No es solo que a ti te lleguen los millones europeos, sino que tú tengas, en este caso, la anticipación de saber que en función de lo que está ocurriendo en tu país, pues lo estamos diciendo, precisamente por todo lo que ha llovido, por el aumento de la masa forestal, por el combustible que se ha acumulado en muchísimas zonas, que tengas esa prevención, que tú sepas hacer que tus ministerios, que todos los engranajes ministeriales funcionan, ejecutan los fondos, por no hablar de los presupuestos generales, Isra, porque esto es verdad que es una partida europea. Pero este gobierno lleva 4 años, vamos por el 4º año consecutivo, sin unas cuentas públicas actualizadas. Así es muy difícil. Tú vas poniendo parches, vas moviendo dinero de los fondos de contingencia, pero tú no puedes asignar partidas concretas para situaciones como esta. Y cuando muchas veces decimos el incumplimiento constitucional, no tener presupuestos, es de las cuestiones más graves que pueden suceder en un gobierno, pues yo creo que en casos como estos, con los incendios, se demuestra. Bueno, ya ha hablado Pedro Sánchez, habla del presidente del gobierno, no le han preguntado esta vez cuándo convocar elecciones, pero ha dejado claro que queda un año de legislatura y que, por tanto, las elecciones serán el próximo verano. En el día en el que ha trascendido que Santos Cerdán piensa trabajar como camionero en su pueblo de Milagro para cotizar a la Seguridad Social, como todo hijo de vecino, el presidente del gobierno ha hecho un balance triunfalista de la acción de gobierno, se ha referido por primera vez a la condena a su hermano y la apertura de juicio a su mujer y ha prometido que esta vez sí
Esta vez sí. Llevará los presupuestos generales al Congreso. Arakis, buenas tardes. ¿Qué tal, Isra? Buenas tardes. Te vamos a contar en varias claves lo sustancial del balance que ha presentado el presidente del Gobierno antes de marcharse de vacaciones. Primera clave, con miles de personas sin poder regresar a sus casas, era obligada la referencia, claro, a esta crisis que estamos viendo, la de los incendios. Insiste Sánchez en un pacto frente a la emergencia climática, pero más bien como adhesión. Arakis. Y es que dice Isra que el Gobierno ya se ha movido, ha citado unos encuentros con expertos en Ponferrada al final del trágico verano pasado, pero no ha confirmado si va a dar pasos concretos para lograr ese pacto, cuando se le han hecho preguntas concretas, si se va a reunir con Feijóo, si va a convocar una conferencia sectorial de presidentes autonómicos o si piensa abrir una ronda de entrevistas con partidos políticos. El presidente no ha concretado, se agarra a los gobiernos autonómicos PP y Vox para dar a entender que no tiene muchas ganas de dar pasos concretos. El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara, al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura. Por cierto, Isra, ni una palabra, aunque se le ha preguntado sobre esos tuits de Óscar Puente arremetiendo contra el PP y contra la presidenta madrileña Ayuso. Julio Paloma, no sé cómo lo veis brevemente, pero da la impresión de que Sánchez busca un pacto por adhesión, que él no va a hacer nada por lograrlo y sí por incomodar más bien al PP, recordando en varias ocasiones, le hemos escuchado hoy y en estos días pasados, los pactos autonómicos con los negacionistas de Vox, así ha dicho Julio. Lo que pretende no es el consenso, sino el asentimiento. Lo propio de un pacto es que las partes se sienten y negocien su contenido. Lo que pretende Pedro Sánchez es que las partes acaten el contenido que él mismo les propone, o más bien les impone. Mira, a mí me irrita especialmente lo de los negacionistas. ¿Por qué? Porque el del cambio climático es un debate científico que sigue abierto. Todavía no sabemos si es antropogénico, es decir, si su origen es humano, o es uno de estos cambios que ocurren en el clima de modo cíclico. El clima cambia, el clima está en movimiento. Nuestro clima no es el mismo que el que había hace 3.000 años. Esto de los negacionistas, imputar el negacionismo a según qué personas, es una manera de suspender el debate, propiamente ideológica. No debemos llamar negacionistas a las personas que cuestionan legítimamente, también sirviéndose de datos científicos, el cambio climático. Deberíamos mantener un debate más abierto y aceptar una mínima pluralidad, porque juntos podemos alcanzar la verdad. Si llamamos negacionistas a los que discrepan de nosotros y les incapacitamos para hablar, lo más probable es que no alcancemos la verdad. Segunda clave. Ahora, Paloma, te pregunto por esta segunda a ti. La corrupción que afecta a su familia, la condena a su hermano y la apertura de juicio a su mujer. Sánchez destaca que ni la Fiscalía ha acusado en ambos casos, ni la Abogacía del Estado reclama nada en el caso de su mujer. Sobre su hermano David, para Sánchez, un profesional reconocido, injustamente tratado. Que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse. No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Y esperemos que otras instancias le den la razón, como yo le defiendo también. Y sobre Begoña Gómez, el presidente ha dicho que cuando se conocieron él tenía 30 años, que ella llevaba 10 años trabajando y que renunció a su empresa al llegar a Moncloa. Tienen un pasado de integridad, de profesionalidad y que además hasta incluso han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional, como es el caso de Begoña Gómez, simplemente porque yo soy presidente del gobierno. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos? Luego ya, pues la deriva judicial, pues, en fin, esperemos que acabe lo que tiene que acabar. Sánchez cree que son las acusaciones populares las que están sosteniendo esta causa que es política en el caso de su mujer. Y se le ha recordado que es el final de un curso político en el que su exministro y mano derecha ha sido condenado a 24 años de cárcel. El presidente se limita a compararse con Rajoy y el PP para decir que los socialistas han actuado con contundencia ante los casos de corrupción que les afectan. Paloma, ¿qué te han parecido las referencias a la familia y esa tesis de que tanto David Sánchez como Begoña Gómez, pues a ellos les ha perjudicado el parentesco con Pedro Sánchez? Bueno, ni una sola palabra de corrupción ni de la condena a su hermano hasta que los periodistas han podido preguntar. Isra, yo creo que este es uno de los primeros grandes titulares. Es verdad que ha seguido con una estrategia, a mi juicio, bastante victimista, hablando de su hermano y de su mujer pues como personas ajenas a su condición de presidente del gobierno. Lo que pasa es que no tiene ningún sentido pensar, como ha dicho hoy el presidente del gobierno, que lo que le pide, digamos, la sociedad cuando critica las conductas de Begoña Gómez es que renuncie a su carrera profesional.
profesional, lo que yo creo que se le pide es que no tenga relaciones empresariales ni profesionales con compañías que reciben dinero público, que no firme cartas de recomendación a empresas que luego acceden a un rescate que tienen que firmar el Consejo de Ministros al que pertenece a su marido, y si no es mucho pedir, que tenga una oficina en vez de recibir a las personas con las que trabaja profesionalmente en la Moncloa, que por lo que sea, pues es un complejo, un despacho que impresiona un poquito más que una cafetería donde tú y yo nos podemos tomar un café, ¿verdad? Vamos con la tercera clave de este balance del curso político que ha hecho Pedro Sánchez, y es el caso Zapatero. Bastante escueto el presidente. Yo no soy su portavoz, ha llegado a decir Pedro Sánchez al referirse a José Luis Rodríguez Zapatero. Ha defendido que el rescate con un préstamo a Plus Ultra fue impecable, que lo dicho por Julio Martínez en su declaración judicial es su versión. El gobierno, según Sánchez, no ha variado su posición sobre el expresidente Zapatero. Por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo. Respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales, como he dicho en otras muchas ocasiones, de esta investigación. Ya veremos en qué deriva. Y también Arakis, lo que ha dicho Sánchez hoy es que va a llevar los presupuestos al Congreso y que van a trabajar, ¿no? Sí, ha reiterado esa promesa de que llevarán los presupuestos al Congreso, y en el plano internacional pues dice que España genera admiración en todo el mundo, no solo por haber ganado el Mundial, y que nuestro país demuestra que se puede proteger sin encerrarse y que se puede defender sin renunciar al estado de bienestar. Gracias, Arakis. A ti. Y bueno, pues este es el balance del curso político que ha hecho Pedro Sánchez cuando Julio Llorente pone una sonrisa de oreja a oreja, no sé si irónica, ¿no? Pero bueno, no sé cómo decirlo. Oye, os quiero preguntar, ¿cuál es vuestro helado preferido? A ver, venga, helado preferido. Stracciatella. Sí, ¿Y el de la infancia? ¿Y el de la infancia cuál dirías? Había unos helados... ¿En el franquismo? No, creo que siguen existiendo. Qué horror, una especie Julio. una especie de palo, de palo de fresa, de nata y de chocolate. Se llamaba Milky Bar o algo así. No sé si siguen existiendo, creo que sí. Sí, pues eso ya había llegado a la transición, sí. Oye, Paloma, ¿y los tuyos? Yo era de Calipo, y el helado de chocolate soy una muy clásica en esto. Es que aquí estamos diciendo marcas comerciales que van a llamar los de comercial y van a decir, pero vamos a ver, vaya oportunidades desaprovechadas estamos teniendo aquí a hacer negocio con esto, Carlos Márquez. Sí, estamos aquí perdiendo, bueno, estamos hablando de sabores, no de marcas de helados, pero bueno, aquí ¿sabes qué pasa? Que hay sabores que van asociados a una marca. Yo antes he dicho totalmente. Helados de Petit Suisse, de los que se metía a la cuchara. Yo es que era pobre, tío. Claro, se metía a la cuchara y se metía en el congelador. Es verdad. Y se hacían creer que era un helado, ¿no? O los que hacen alusión a ciertas partes, extremidades del cuerpo, que no vamos a decir el nombre de la marca. Es una maravilla también. Sí, empieza por F y es rigopía, ¿no? Y acaba en fresa, efectivamente. Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes cuál es su sabor de helado favorito. También estamos preguntando por sabores raros que han probado, si son más de tarrina, de cono, de palo, como siempre. Esperamos vuestros mensajes en el 607 15 06 02. Ojo con este sabor porque no se encuentra fácilmente, y este oyente lo encontró en un lugar bastante peculiar. El más rico que he probado yo ha sido uno del Baskin Robbins que tenían en la base de Rota de praliné, que eso no lo he encontrado yo en ningún sitio. Una verdadera delicia. Yo creo que parte de mi engorde ha sido por culpa de eso. Claro, hay mucha comida americana que se encontraba precisamente en estas bases militares. La culpa de mi engorde, ha dicho el oyente. Es verdad, es que los helados son muy... Uno no puede externalizar la culpa, ¿eh? La culpa de engordar la tiene uno exclusivamente, no el helado. La culpa es de las calorías. ¿Esta comida engorda? No, engordas tú. Engorda la comida engorda. Bueno, de rato nos vamos a ir a una isla porque en esta isla tiene unos sabores muy raros, pero que tienen una pinta maravillosa. Aquí en Mallorca tenemos una heladería, se llama Can Miquel, que hace un helado de cóctel de gambas y también lo hace de trempo, el gazpacho insular aquí en Mallorca. ¡Ole! Y está, aparte de todos los sabores que hace, de rechupete. Cóctel de gambas y no me lo creo. No sé si lo veo, no sé si es de categoría, es de categoría, Yo no pruebo eso ni loco. Cóctel de gambas, El helado. A ver, una cosa, claro, no vale decir helado de cocido no es el tupper que te da tu madre con el cocido que lo dejas congelado. Antes de descongelar. Vale. Es helado con sabor a cocido. Hoy estamos preguntando por esos helados, esos sabores de helados favoritos, el más raro que habéis probado y también, pues bueno, en qué momento y cuál es vuestro helado favorito, si de tarrina, de cono, de palo,
como siempre, esperamos vuestras notas de audio en el teléfono de WhatsApp de la tarde de COPE, 607 15 06 02. Venga, seguimos en la tarde. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Detrás de cada noticia siempre hay una historia. ¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería? Tenemos una situación muy difícil. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. ¿De dónde vienes tú? Yo soy paraguaya. ¿Por qué se te ocurre venir a España? Bueno, es que yo antes no conocía a mi madre. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. ¿Qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado. Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que está muy bien para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. ¿Dónde tenemos puesta hoy la mirada? Hay varias miradas puestas en varias cosas. Una de ellas es China, porque allí ha ido... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Y la quise besar. Ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar. Ella quería morderme. 4 y 43 minutos de la tarde, 3 y 43, y nos escuchas desde las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Y ahora vamos a hablar sobre una imagen que ha pasado desapercibida en estos días por toda esta emergencia que han provocado los incendios en España. Y es que las calles de Ceuta están viviendo una y otra vez la misma escena en los últimos días. Esta madrugada han sido 70 los migrantes que han llegado a la ciudad autónoma a nado. Es decir, que se lanzan al mar en Marruecos y que cubren esa ruta que es pequeña, pero en la que se juega la vida nadando
En una semana han llegado más de 1.000 y al menos 4 han muerto. Y digo al menos porque hay una cifra de desaparecidos que ni siquiera se sabe cuántos son. El CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, está colapsado al tener sus 512 plazas cubiertas, lo que ha provocado que más de un centenar de jóvenes pues, se estén reuniendo a las puertas del CETI. Hola, hermano. Los vídeos muestran cómo algunos de estos jóvenes llegan con trajes de neopreno directamente y se presentan en el centro de acogida. La presión migratoria es tremenda y la capacidad para atender a tantos pues está desbordada. Para llegar nadando desde Marruecos a Ceuta hay que recorrer una distancia aproximada de entre, como te digo, 200 o 300 metros en los puntos más cercanos de los espigones fronterizos, como es la zona del Tarajal. Por lo que el riesgo que asumen estos jóvenes, aunque la distancia no parece mucha, 200 metros, es importante, porque hay que tener en cuenta las corrientes que les pueden llevar mar adentro y también que muchos de ellos tampoco es que sepan especialmente en nadar bien. La Guardia Civil y la policía ya están advirtiendo de que el problema puede ir a más y sobre todo que hay muchas vidas en juego. Hablamos con Ivonne Domínguez, que es secretario nacional de JUPOL, el sindicato de la Policía Nacional. Ivonne, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo es la situación ahora mismo en esa frontera sur, en Ceuta, sabiendo que en la última madrugada han sido 70 los que han llegado a nado? Bueno, pues la situación está llegando a una situación de absoluto colapso. Hay que entender que Ceuta es una ciudad autónoma muy pequeña y, como bien habéis indicado, en la última semana han llegado más de 1.000 personas que han saturado el centro temporal de estancia de extranjeros, el CETI, y que Ceuta no tiene los medios para actuar y para acoger a estas personas. Desde luego la Policía Nacional, que es la encargada con una competencia exclusiva en extranjería y fronteras, los compañeros están absolutamente saturados por esta situación. Son los chicos casi todos jóvenes que llegan desde Marruecos, ¿no? Sí, son casualmente prácticamente todos varones y edades bastante jóvenes, algunos supuestamente menores de edad, que serían considerados pues como menores extranjeros no acompañados, y otros mayores de edad. Todo esto se produce evidentemente porque Marruecos lo permite. Marruecos ha habido temporadas que ha hecho un control exhaustivo de la frontera y ahora no es el caso, y sobre todo por el cambio de criterio, ya que hubo un pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo que dijo que estas personas que llegaban a nado a través del mar no podían ser devueltas de forma automática a Marruecos, ya que la legislación lo permite con las personas que lo han hecho por la frontera terrestre, pero no marítima. Y se están aprovechando de este limbo legal para llegar a Ceuta y ya quedarse aquí. O sea que, Ivonne, tú lo que piensas es que en Marruecos levanta la mano, no que estos chicos estén esperando conocer sentencias de tribunales españoles para lanzarse al mar, sino que es el propio Marruecos quien decide un poco levantar la mano y permitir esta llegada en cierto modo. Sí, es un poco las dos cosas. Evidentemente, este cambio de criterio judicial ayuda, pero sabemos muy bien cómo funciona el Reino de Marruecos. Ellos sabrán el interés que tiene detrás, pero evidentemente cuando dejan que esto ocurra es por un interés propio, imaginemos, para intentar negociar algo con España, que a nosotros como policías nacionales se nos escapa, pero mis compañeros tanto de Ceuta como Melilla saben perfectamente que cuando esto ocurre es porque Marruecos quiere que ocurra. Entonces nosotros lo denunciamos porque así nos lo transmiten y creemos que es así. Claro, recordemos la crisis migratoria, es inevitable, ¿no? Viendo que son 1.000 llegadas en la última semana, pues se recuerda la crisis migratoria de mayo de 2021, hace 5 años, cuando se produjo una entrada repentina de más de 8.000 personas que llegaron desde Marruecos en 48 horas. ¿Crees, Ivonne, que la situación actual, poco a poco este goteo, va camino de convertirse en algo similar a lo que vivimos esos días, o es imposible que vuelva a suceder algo parecido? No diría imposible porque no sabemos lo que pueda ocurrir. Sí que es diferente porque aquello fue una invasión, sobre todo terrestre, y esto es más bien un goteo, ¿no? Poco a poco, como bien habéis dicho, prácticamente todas las noches o todos los días, esta pasada noche 70 personas, más de 1.000 personas en una semana, también porque es verano y las condiciones del mar lo permiten. Es diferente a aquella ocasión, pero desde luego lo que sí que podemos decir es que la ciudad autónoma de Ceuta no está preparada
para acoger este aluvión, porque aunque sea un goteo, son más de 1.000 personas una semana y ninguna ciudad, y menos una ciudad autónoma como Ceuta, está preparada para asumir este aluvión de personas. Pues Ivonne Domínguez, secretario nacional de Jupol, el Sindicato de la Policía Nacional. Gracias por estar en la tarde. Nada, gracias a vosotros por interesaros. Siguen conmigo Julio Llorente y Paloma Esteban. Esta es la noticia que quizás ha pasado desapercibida por esto de los incendios que están golpeando España. Más de 1.000 migrantes han llegado a Ceuta en una sola semana nadando. Esto es tremendo porque, claro, son 4 muertos, no se sabe ni siquiera cuántos desaparecidos, y es verdad que la vida es lo primero, y esto es que son 200 metros, pero es cuestión de vida o muerte, porque viene una corriente, te lleva por delante y acabas mar adentro. Totalmente. Yo distinguiría en esta cuestión dos dimensiones, la dimensión humanitaria y la dimensión geopolítica. La dimensión humanitaria, por supuesto, está el deber de acoger y de prestar la ayuda básica a estas personas que llegan a territorio español. Y es un deber en el que deberían implicarse todas las comunidades autónomas. Un deber que no se puede delegar exclusivamente en la ciudad autónoma de Ceuta. Claro, la ciudad que tiene la capacidad que tiene. Que tiene la capacidad que tiene. Claro. Es un problema de la comunidad política en su conjunto, y la comunidad política en su conjunto debe implicarse, por tanto. Y luego está la dimensión geopolítica del problema. Estamos condenados a cooperar con un país que no desea cooperar con nosotros, sino extorsionarnos. Con un país que no nos concibe como aliados, sino como rivales. Decía, un país que desea extorsionarnos. Y es así, no duda en utilizar vidas humanas para extorsionarnos. Es nuestra condena, y yo echo en falta en nuestros políticos algo más de astucia, también algo más de coraje, algo más de audacia en las relaciones con Marruecos. Paloma. A ver, el problema de esto, Isra, creo que lo decías tú en tu monólogo del principio, es que aquí tenemos un problema, y es dentro de las relaciones que desarrollamos con Marruecos, la capacidad que tiene nuestro país vecino para, cuando quiere, utilizar la inmigración como arma arrojadiza, a veces en términos de extorsión y a veces en otros términos. Entonces, si nos circunscribimos a este asunto, yo, claro, elevaría mucho más el debate, entre otras cosas, una política exterior del actual gobierno que desconocemos por completo, que decidió incluso cambiar de la noche a la mañana la posición que históricamente tenía España con el Sáhara Occidental, para tranquilizar, para contentar, para establecer una nueva relación con Marruecos, cuyos términos desconocemos el país entero, a pesar de ser una política de Estado. Y la sensación que tenemos es que cada vez que Marruecos decida chantajearnos, decida tomar medidas con este asunto, pues tiene esa capacidad. Y esto nos tiene atados de pies y manos. Luego, efectivamente, el asunto de Ceuta, que además yo me gustaría ponerlo en valor, y al presidente Vivas, ¿no?, de la ciudad autónoma, porque es un ejemplo de verdad, de serenidad, de altura de miras, de política para mí con mayúsculas en muchos momentos. Ceuta tiene una presión migratoria difícilmente comparable. Fijaos que hablamos mucho de inmigración, y especialmente en los últimos años, donde las entradas es verdad que se han multiplicado, y yo creo que por primera vez, no como deberíamos, pero estamos abordando el debate con más atención de la que tendríamos que dedicarle. Pero la ciudad autónoma de Ceuta sabe muy bien lo que esto significa. En 2021 hubo una crisis inigualable, una crisis que no podemos comparar con absolutamente nada, y sí me gustaría poner en valor la templanza de políticos como el presidente Vivas, que con todas las dificultades la mantiene. Ahora bien, las asignaturas pendientes son tantas que no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Claro, el tema que aquí cuentan las ONGs que trabajan con migrantes, algunas muy buenas amigas de este programa, es que el flujo simplemente cambia. Es decir, las migraciones han existido siempre, han existido históricamente, y el flujo va cambiando. Puede que este año no haya tanta gente jugándose la vida en la ruta canaria, que es la más mortífera del mundo, con un informe de Caminando Fronteras, de lo peor de la crisis, cuando llegaban tantos cayucos, cifró que hasta 10.000 personas perdieron la vida en solo un año intentando llegar a Canarias. Por ahí teníamos ese flujo. ¿Qué pasa? Cuando ese flujo se medio controla o estabiliza, o va llegando la noticia a los países africanos de que es una sentencia de muerte casi montarse en un cayuco, pues va hacia otro lado. Entonces cruzan más desierto y se lanzan por el Mediterráneo. Cuando hay la opción de que Marruecos levante el pie, pues van por Ceuta. Cuando hay una sentencia que puede ser favorable, pues lo intentan a nado. Es un flujo que defienden estas organizaciones, claro, que va a seguir existiendo, y lo que buscan son mecanismos legales para que puedan llegar de forma regular, para que puedan tener
oportunidades laborales de trabajo, para que puedan buscar un futuro, que es lo que buscan estos chicos al fin y al cabo, ¿no? Una vida mejor. Bueno, pues seguiremos pendientes de este asunto. Como decimos, son 1000 llegadas a Ceuta a nado. 200 o 300 metros tan solo que separan esa frontera entre España y Marruecos por mar, pero que pueden ser mortales, y que son 70 los que han llegado en las últimas horas, son 1000 en una semana. Pues veremos en qué queda esta situación que se está viviendo allí en Ceuta. Carlos Márquez ya está por aquí de nuevo. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? Estamos hablando de los helados, ¿no? Hoy es el tema. Helados, ¿qué sabor es tu preferido? Antes Julio Llorente le pillamos un poco así, dijo stracciatella, que era el helado preferido. Y ahora me enmiendo, porque el que más me gusta realmente es el de yogur. Sí. Qué simple, ¿no? Qué sano. Lo complejo de tu pensamiento en muchas ocasiones y lo simple del helado de yogur. Pero es la sencillez del helado de yogur. Yo no necesito más, por lo menos. Estás un poco faltón, ¿no? No, es que con Julio hay muy buena confianza. Claro. Para lo ilustrado que eres, vaya sabor tan simplón te tomas, Julio Llorente. No, pues que yo le considero un tío listo y complejo intelectualmente hablando. Ya está. Atormentado. El estómago es atormentado. El helado es muy poco complejo, ¿eh? El helado de yogur, pues no tiene complejidad. El stracciatella tiene por lo menos algún tropezón. Con su punto ácido. A mí me gusta el helado de yogur. Pues y tú, que el de stracciatella tampoco te crees que era una estrategia. ¿Pero qué es la stracciatella? Es un helado que es nata con chocolate que se les ha caído. ¿Eso es nata? Es nata. A mí no me sabe nata, a mí me sabe ácido. Uy, pues a ver si tienes un problema en las glándulas. No visitas las heladerías convenientes. Bueno, estamos a ver, venga, ¿qué dicen los oyentes? Eso, lo importante es lo que dicen los oyentes. Vamos a escuchar a Mari Carmen, que dice que para comprarse los helados por ahí, pues que mejor los hace ella. Tengo una heladora y hago helados en casa y voy haciendo pruebas y me gustan. Sobre todo el de sandía me sale fenomenal. El de melón lo estoy intentando, pero no me sale tan bueno. Y nada, el de chocolate y esto, no mucho. También hago el helado de aceite de oliva, que luego lo uso para ensaladas y para canapés y eso, y está buenísimo. Muy buen invento. Helado de aceite de oliva. Y se lo echas a la ensalada y te la tomas fresquita. Es que tenemos unos oyentes. Está todo inventado. Vale, un potosí. Esperamos mensajes. Sí, ¿cuál es tu helado favorito? ¿Cuál es el más raro que has probado? Tarrina, cono, helado con palo. Como siempre, esperamos tus mensajes en el 607 15 06 02. Julio Llorente, gracias. Gracias. Paloma Esteban, un abrazo, gracias. Muy buenas tardes. Sigues en la tarde. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Ten clarísimo lo que vas a comer con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de agosto. Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Seguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Son las 5.